Esto es Un té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Nuestra invitada de hoy es Rosario Zuleta. Yo tengo muchísimas ganas de esta conversación con ella hace rato, entonces bienvenida, Rosario. Hola, ¿qué tal? Y bienvenida, Bárbara. Rosario. Empecemos un poco. Yo creo que tú fuiste educada en casa toda la vida, si no estoy mal, pero contémosle a nuestros oyentes cómo fue ese proceso tuyo y en tu familia de haber sido educada en casa. ¿Fue algo toda la vida? ¿Te sacaron de algún colegio? Cuéntanos un poco eso. Claro que sí. Bueno, yo realmente toda la vida fui educada en casa. O sea, todo desde que era muy chiquitita estuve educada en casa. Hubo una vez que sí entré al colegio, pero fue muy poquito tiempo, fueron solo 6 meses, entonces casi nunca lo cuento como colegio como tal, porque pues no fue nada y ahí aprendí menos cosas de lo que yo aprendía por mi cuenta solita. Siempre he estado como con estos tipos de educación. Primero era más como con mi mamá, con ayuda de mi mamá, y ya con el paso del tiempo, mientras iba creciendo, pues con profesores y por mi cuenta, y con otras clases por separado. ¿Quiere decir eso? Toda la vida en casa. Cuéntanos un poco de esa experiencia de 6 meses en el colegio. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue esa experiencia de haber ido al colegio 6 meses? Uy, esa experiencia, güey. Varias cosas que me impactaron, porque pues yo nunca había ido al colegio, entonces nunca había tenido como, tienes que levantarte a las 6 de la mañana para estar en el colegio a las 7 de la mañana, tienes que usar uniforme siempre, levantarte cuando los profesores entren, no puedes hablar si no te lo permiten, uy, como, no sé, muy estricto, horrible. Cuando era chiquita era súper deportista y yo hacía karate, yo hacía fútbol, natación. Y cuando entré al colegio, me di cuenta, pues según el colegio, las mujeres no podíamos correr y no podíamos jugar fútbol. Y fue como, esto no puede estar pasando. Fue horrible. En esa época mi letra era horrible porque yo nunca escribía. O sea, yo no tenía la escritura que uno suele tener en el colegio, que uno escribe todos los días, todo el tiempo. Entonces, pues yo tenía la letra re feíta. Y todos los profesores y mis compañeros me trataban horrible por eso, porque decían que yo estaba como retrasadita, solo porque no escribía igual de bonito a ellos. Y entonces, ya con eso... ¿Por qué esa experiencia, Rosario? ¿Por qué fuiste al colegio esos 6 meses? ¿Y cuántos años tenías? Debía tener como 9 años, más o menos. Sí, porque mi hermano entró como con 6 y yo entré con 9. Y esos 6 meses fue porque, bueno, varios temas en la casa y también era como para ver, uy, ¿será que estamos bien? ¿Será que los niños no están como bobitos? Como que eso era la idea principal, para ver qué pasaba si nos metían a un colegio, si íbamos a encajar, si no íbamos a encajar. Entonces, pues, nos tiramos al agua a ver qué pasaba. Ana María, la mamá de Rosario, pues la conozco hace mucho tiempo, he conversado mucho con ella, sé que es una persona muy resuelta, si no estoy mal, ella tenía muy claro desde antes de casarse y ser mamá que sus hijos iban a ser educados en casa. De hecho, creo que con Mario, tu papá, fue una conversación previa para saber si sí podían meterse en esto de tener una familia juntos, y es importante como para las familias que a veces lo dudan y se angustian, decir que incluso una persona que lo tenía así tan claro tuvo esa duda que nos están diciendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Metámonos al colegio a ver y probemos. Entonces, es muy normal angustiarse, incluso cuando uno lo tiene tan claro desde el principio. Y también por eso creo que me parece súper interesante conocer mejor tu historia, porque yo he escuchado tu historia desde la versión de tu mamá, pero conocer cómo la viviste y cómo la viste y tu versión, eso es lo que quiero escuchar hoy. Una pregunta más sobre esa experiencia es, Rosario, si tú te acuerdas cuál fue la evaluación que hicieron después como familia de esa experiencia de 6 meses en el colegio. ¿En qué sentido? Como para decir, ok, ya no quiero que estén más en el colegio. Exactamente, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, esto funcionó, esto no, esto es un desastre. ¿De qué te acuerdas tú de esa experiencia o de lo que has oído después hablar del tema?
Me acuerdo que una de las cosas que definitivamente dijimos que no, ya no puede pasar. Bueno, dos cosas. La primera fue que levantarnos tan temprano. Yo siempre había sido súper madrugadora. O sea, desde que tenía 2, 3 años yo había sido súper madrugadora y a mí no me molestaba madrugar. Pero desde que entré al colegio, el madrugar se había hecho algo que era, pero horrible. Y entonces se notaba en mi salud, por lo mismo que yo iba a hacer deporte, se notaba en mi salud que madrugar me estaba haciendo daño. Lo segundo es que estar sentada 8 horas al día y salíamos con mi mamá y se notaba que a mí me hacía falta moverme y se notaba que a mí me hacía falta como estar por ahí porque era como un pajarito de esos encerrados que están ahí dando vueltas en las jaulas chiquitas y luego que lo sacas y pues sale volando para todas partes. Más o menos así. Creo que esas dos fueron de las que yo me acuerdo que fueron de las decisiones finales. La tercera, que yo considero ahora que pues que estoy como más grande, fue que realmente yo no aprendí nada en el colegio. Yo aprendí a hacer bullying, a que por ser mujer no podía correr y a que no, y ya. Y que si eras buen estudiante, entonces eras como la mascota del profesor y si no, eras un vago y nada así como súper importante. Nada bueno queda de esa experiencia. Siempre preguntamos, ¿cómo terminaste tu escolaridad? O sea, ¿cómo llegaste a eso que en algún momento uno dice, bueno, listo, ya no soy un homeschooler, ya soy una persona que hace otras cosas? Técnicamente me gradué, o sea, me gradué de bachiller con el ICFES, hice mi examen, me saqué mis puntos y entré a la universidad. Entonces, técnicamente pasé de ser un bachiller a ser un universitario. Y ese fue todo el proceso. Para tu ICFES, ¿tú te preparaste de una manera especial o habías hecho validación año a año o algún tipo de validación previa al ICFES o no habías hecho nada? No, no había hecho ni validación ni nada. Eso sí, tomé un pre-ICFES antes de tomar el ICFES, pero más allá, ni validación año a año ni nada, solo el... Y entraste a la universidad sin ningún problema. O sea, Sin en ningún ningún momento te problema. dijeron, no, o sea, usted no tiene notas, usted no tiene récord, usted no hubo problema. No hubo ningún inconveniente. ¿Qué estás haciendo ahora, Rosario? Pues estoy estudiando en la universidad, estudio artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también estoy trabajando. ¿En qué trabajas? Trabajo en un call center. Rosario, ustedes nacieron y crecieron en Bogotá y luego se fueron a Cartagena. Y ese fue un cambio grande en la vida de ustedes como familia, en muchos sentidos, en que tu mamá tenía que trabajar y estaban en una ciudad nueva. Y esto todo siendo educados en casa. ¿Quieres contarnos algo de esa experiencia, de esa parte de tu vida? Claro, pues pensándolo así, bueno, estando aquí en Bogotá, teníamos a la red de homeschool, que era pequeña, pero no era tan pequeña. Y entonces teníamos nuestros colchones y siempre salíamos y hacíamos planes. Y pues yo tenía todos mis amigos, siempre estábamos por ahí en clases, en talleres, todos estábamos ahí como en un grupito. Al mudarnos a Cartagena fue mucho más difícil, porque en Cartagena no había como una red homeschool cuando llegamos. Entonces éramos los únicos como niños ahí raritos que estaban ahí como perdidos, como que no iban al colegio, entonces, ¿qué iban a hacer? Pero eso también fue una experiencia divertida para nutrirse, porque si bien estábamos solos, no estuvimos solos siempre. Y entonces fueron llegando más familias como, ay, es que esto pasó con mi hijo y no estoy de acuerdo que en el colegio le hagan esto, entonces quiero saber cómo hacen, quiero saber cómo le va. Y ya uno siendo como, entre comillas, experto, pues no experto, pero pues como conociendo un poquito más. Era chévere ver cómo nos íbamos agrupando con más gente que necesitaba compañía y no sentir que estaba todo mal y que en Cartagena, siento yo, te lo dicen mucho más y te lo recalcan mucho más, que si no vas al colegio es que tus niños no van a hacer nada en la vida, que son unos vagos, que nunca van a hacer nada bueno y pues tampoco es así. Entonces como que formar esa red desde cero fue una experiencia muy bonita. Sí, yo sé que tu mamá llegó allá con ese propósito. Yo encuentro familias y hago grupo porque lo necesito. También sé porque es algo que siempre pongo como de referente, que pues tu mamá estaba sola con ustedes dos
Y ella siempre decía, sí se puede hacer homeschooling siendo una madre cabeza de familia que tiene que trabajar, pero uno no puede solo, uno tiene que crearse una red de apoyo. ¿Cómo era esa red de apoyo que ustedes tenían? Bueno, al principio, cuando llegamos a vivir, mi mamá tuvo un trabajo de profesora en una universidad y de hecho muchos de sus estudiantes de universidad fueron nuestros profesores, los de mi hermano y míos, profesores de música, profesores de, no sé, incluso niñeros, gente que nos cuidaba, como mi mamá tenía que trabajar, pero entonces teníamos a una de las estudiantes de mi mamá cuidándonos, o a la profesora de música cuidándonos, ahí apoyándonos, y pues nosotros estábamos en clase o estábamos ahí, ese fue como la base, y con el paso de tiempo, pues iban llegando más familias. Entonces, entre más familias, pues ustedes deben saber muy bien que, sobre todo con homeschooling, uno lo que más hace es abrir las puertas de su casa. Entonces, las familias se abren las puertas mutuamente. Cuando mi mamá podía, las invitaba y lo mismo cuando otra mamá podía, nos invitaba allá y hacíamos pijamadas, hacíamos talleres. Recuerdo, por ejemplo, que había una mamá que no vive tan lejos de Cartagena, pero sí vive como a las afueras. Y ella siempre íbamos y hacíamos camping y hacíamos, no sé, jugábamos y era súper divertido porque ella siempre habían planes como súper didácticos. Y entonces cuando mi mamá no podía, le decía, oye, es que necesito que me cuides a Rosario y a Rodrigo 2 días. Y entonces nos armábamos un plan allá, o nos armábamos un plan en la playa, o nos armábamos un plan, no sé, por ahí en una casa, caminar, cualquier cosa. Entonces, como así. Y entonces iba creciendo con tal de que iban llegando más familias. ¿Cómo ha sido este paso a la universidad, Rosario, después de haber tenido un homeschooling libre, autónomo, independiente, en que tú misma cuentas que al comienzo pues hacías el trabajo con tu mamá, pero poco a poco era más lo que hacías tú también por tu cuenta? ¿Cómo ha sido este paso a la universidad, primero en lo académico y luego en lo social? En lo académico, a mí, de hecho, me gusta mucho cómo funciona la universidad, porque mi universidad se parece mucho a como yo he estudiado desde siempre, que es, toma, te voy a dar estas herramientas para que uses durante cierto periodo de tiempo, dame un resultado. No te voy a decir qué resultado yo quiero, pero quiero que me des un resultado, porque también aprovechando que mi carrera es muy libre en sí, o sea, artes plásticas es, haz lo que quieras con las herramientas que te doy. Entonces me dicen, mira, aprendiste a hacer un molde de yeso. Necesito que para el final de corte mezcles tu molde de yeso con, no sé, una palabra. Y entonces te inventes ahí tu experimento. Así sucesivamente con todas las clases, porque incluso las que son más académicas, como historia del arte, cosas así como más rígidas, te dicen, toma tus herramientas y escríbeme un texto, toma tus herramientas y me explicas a mí lo que tú aprendiste y ya al final hablamos a ver qué mejorar, qué no mejorar. Y eso a mí, en lo personal, me gusta mucho. Y bueno, socialmente, pues últimamente soy mucho más sociable que antes. En la universidad es muchísimo más fácil llevarse bien con la gente porque son, entre comillas, mayores, entonces como que no están cerrados a que, uy, no, no fue al colegio, no, debe ser una boba, no, sino que es como, entienden, entienden un poco más de que, ay, qué chévere tu punto de vista, explícame más, y entonces uno puede ser uno mismo con más naturalidad y pues no importa tanto si fuiste a X colegio, a este otro colegio, o si no fuiste a ninguno, sino que mientras te lleves con la gente, eso está más allá de la educación, ¿no? O sea, sí, en parte la educación, pero es educación personal, ya ni siquiera en el colegio, sino tú mismo, como estás criado. Entonces, sí, esa es la socialización y me gusta harto en la universidad. Hay mucho que hacer y mucho de lo que se puede hablar. ¿Cuándo surgió en ti esa inclinación hacia el arte? O sea, lo notas desde chiquita, porque es una cosa que muchos niños dejados libremente experimentan, pero pues que tú ya en este punto lo tienes como ya como una decisión, digamos, de carrera profesional. ¿Cómo surgió eso en ti? Creo que ha surgido de muchas formas en general, pues porque el arte al final de cuentas es muy amplio. Creo que lo primero, como surgió primero, fue con la música. Siempre he tenido mis clases de música, clases de piano, clases de guitarra, clases de tambora.
Entonces, pues ese fue como la primera explosión del arte. Luego, eh, mi mamá tenía un novio que era pintor y él nos dio clases de pintura a mi hermano y a mí. A mí siempre me ha gustado como la pintura. Mi hermano es muy buen dibujante, yo no soy tan buena dibujante, pero la pintura siempre me ha llamado la atención. Pero lo que me dijo, uy, tienes que ser artista, es que antes de venirme a vivir a Bogotá otra vez, yo tenía una profesora de teatro y dramaturgia, y a mí no me gustaba mucho actuar, pero yo escribía, o pues le ayudaba a escribir los guiones a mi profesora para hacer nuestras obras de teatro. Y ahí me di cuenta que me gustaría hacer algo parecido. Entonces, la escritura me impulsó a estudiar algo artístico. No era el ¿Qué camino pasó? que se me habría ocurrido a mí. Dale, Ana. ¿Tú estabas en plan de gamer, mujer, en un equipo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, sigo ahí porque siempre me parece que es importante estar ahí como en la jugada. Es un mundo que todavía pues no se ha explorado lo suficiente y pues apenas se abre una oportunidad buena, hay que tomarla. Pero el problema es que hay que saber dónde tomarla, porque eso mismo, de que no es un mundo muy bien explorado, hay gente que se puede, pues que uno no sabe dónde se mete y le prometen cosas que no siempre es lo mejor. Y si quieres de verdad salir adelante como en el mundo gamer siendo mujer, tienes que tener un muy buen plan. Si no, no se puede. Entonces por eso me he tomado mi tiempo ahí. Tengo una pregunta, pero nos vamos a devolver algunos años, Rosario. No todos los muchachos a los que entrevistamos tuvieron como una experiencia educativa como desestructurada como la que percibo yo en todo lo que tú estás contando. ¿Hubo algún momento en que tú o tu mamá o tu papá o Rodrigo se hubieran preocupado por cubrir algunas cosas de esas que uno aprende en el colegio y hubieras tomado medidas para hacer eso que otros niños estarían haciendo, o te dejaste llevar por aquellas cosas que te interesaban, por las cosas que tus papás ponían al alcance de ustedes? La mayoría son cosas que siempre me han interesado a mí o a mi hermano. Siempre, siempre. Como, ¿quieres pintar? Listo. Clases de pintura. ¿Quieres hacer karate? Listo. Clases de karate. ¿Quieres tocar la flauta? ¿Quieres, no sé, bailar cualquier cosita? Eso sí, como que hubo una educación un poco más hacia lo que se aprende en el colegio, pero el último año, antes de entrar a hacer el ICFES y todo eso, como para medio nivelarme en matemáticas, que era en lo personal lo que más me asustaba a mí, porque yo sentía que yo era muy mala como en las matemáticas, porque en general yo nunca había tenido clases de matemáticas, nunca. Entonces yo dije, uy, no, me voy a tirar el ICFES por las matemáticas. Y me metieron a un intensivo de matemáticas, no sé si lo conocen, es Kumon, y estuve un año en Kumon, y ya. Y eso fue toda mi educación, así como académica, que se diga. Y ya, ¿Has sentido algún vacío al respecto? ninguno. No, y además, si llego a sentir vacío por X o Y razón, tenemos una muy buena ventaja que es que si quieres aprender cualquier cosa, está el internet, están las bibliotecas, hay miles y miles de herramientas. Si a ti te interesa o si sientes que, uy, a mí me gustaría aprender más sobre química, por decir una cosa, química. Listo, hay miles de cursos gratis, hay miles de cursos pagos, hay miles de libros, todo. Me encanta, has dado la respuesta de la sabiduría a esa pregunta, porque es exactamente lo que muchas veces hemos hablado con Ana Paulina, en muchos espacios, pero en este espacio particular, y es cuando algo se necesita, está al alcance de la mano. Eso que dices tú es cierto, ¿cierto? Está en internet a un clic de distancia, pero si uno no quiere que sea solo virtual, están las bibliotecas, están los cursos gratuitos o no gratuitos. Quiere decir, uno puede mantener tranquilamente una educación en casa en la que aprender y vivir sea lo mismo, en que los intereses sean los que vayan guiando el currículo, y lo que se necesite, si hay, como decías tú, vacíos en algún momento, pues se llenan, ¿cierto? No es imposible llenarlos. Eso me encanta tu respuesta porque fue completamente intuitiva.
Acabo de recordar un episodio así como también súper importante de la vida de ustedes y fue el tiempo que estuvieron en Nueva York mientras tu mamá estuvo con la beca. Cuéntanos de eso a nivel personal, a nivel de aprendizaje, cómo lo viviste, cómo lo recuerdas. Bueno, Nueva York es un ambiente muy diferente. Nueva York es una ciudad muy grande, pero, o sea, es irónico porque Nueva York tiene el mismo tamaño que Bogotá, pero es súper diferente a niveles de cómo te mueves, cómo actúas, qué te rodea. Es una ciudad muy rica en muchísimos aspectos, culturales, sociales, de conocimiento. Mi hermano y yo vivíamos en los museos. Bueno, es que todos los museos allá son súper chéveres, pero el Museo de Arte Moderno era uno de mis favoritos. Había un programa, no recuerdo muy bien el nombre, que nos daban membresía a muchos de los museos. O sea, muchos de los museos más conocidos, o sea, Guggenheim, estaba el Museo de Historia Natural. Por eso vivíamos en los museos, porque literalmente teníamos entrada gratuita. También a todas las bibliotecas. En la biblioteca como de Nueva York, teníamos nuestras propias tarjetas para sacar libros y entonces teníamos a la mano desde cómics hasta libros de historia. Ese tiempo, pues, fue muy autónomo para mi hermano y para mí, porque mi mamá estaba mucho más ocupada, pues, teniendo clases. Había veces que tenía clases de 8 a 8. Entonces, mi hermano y yo fuimos muy libres, hicimos lo que se nos dio la gana, básicamente. Pero entonces siento que eso también nos ayudó mucho como para aprender a vivir más en una ciudad grande, nosotros dos solos, porque aprendimos a usar el metro, aprendimos como a tomar los buses, leer bien como los caminos para donde se va, porque Nueva York es un caos, pero al mismo tiempo es un caos súper organizado. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, cómo funcionan las líneas de metro, te puedes mover para todas partes y es súper rápido, o sea, no te demoras nada porque no hay trancones, entonces no te demoras nada y puedes viajar del norte a sur en nada. Íbamos desde la calle 126, que era donde nos estamos quedando nosotros, hasta la 34, en 10 minutos en el metro, a las clases de teatro de mi hermano, por ejemplo, y a mis clases de guitarra. Eso iba a decir también, lo de las clases, que algo de lo que habíamos pensado con mi mamá era en entrar al colegio en Estados Unidos, como, la verdad es que no estoy segura como para qué, pero íbamos a entrar al colegio, o sea, pero al final decidimos que no, porque de todas formas, en lo que nos acostumbramos a aprender el idioma, a la educación como tal de otro país, se nos acababa el tiempo en Nueva York. Y dijimos, no, mejor no, tomamos clasecitas como por aparte. Las clases que tomábamos era, mi hermano tomaba teatro, yo tomaba guitarra, y aparte estábamos en una clase como de cocina y un grupo de juventud, como de esos que son varios jóvenes que se reúnen como a conversar sobre temas de varios tipos de género, sexualidad, migración, como temas que son mucho más importantes y como mucho más vistos ahora. Y en esa clase era esas conversaciones y además cocinábamos, era súper chévere. Pero más allá de esas clases teníamos al profesor buceo, a la profesora biblioteca y a la profesora. Es que siempre digo que nosotros estamos acostumbrados a tener como institución a la vida en general y a las situaciones que nos traiga. Entonces las situaciones que nos llevaba era, uy, hay que preparar el almuerzo, o uy, hay que leer esta cosa que está súper chévere. Tenemos un taller de pintura, tenemos esta cosa aquí, tenemos esta cosa allá. Habían carnavales, habían desfiles para aprender de otras culturas, para aprender pues de otras culturas, además viéndolas a las mismas culturas, haciéndolas como en vivo, porque una cosa es decir como, listo, vamos a hacer origami. Y otra cosa es ver a los japoneses haciendo origami, enseñándote las técnicas. Lo mismo en la cocina, como, uy, listo, vamos a preparar comida, no sé, de Jamaica. Y ver a las señoras jamaiquinas preparando la comida es una sensación súper, es que no sabría explicarlo, pero te nutre muchísimo. No sé, fue maravilloso. Yo pienso que terminaríamos el podcast con tu frase de tener a la profesora Vida
si no fuera porque siempre te preguntamos a nuestro invitado si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos o algo que pensaste o preparaste que hubieras querido compartir y no lo has compartido hasta el momento. Creo que tenía una vez que me hicieron como una entrevista con otras chicas de un grupo de mujeres que hicimos, como que también les interesaba el tema de videojuegos, pero más allá de eso, creo que no había ninguna pregunta, yo estaba preparada para todo. La mayoría de dudas vienen de los adultos cuando se les pregunta a los niños cómo crecieron sin haber ido al colegio. Para mí es como normal haber crecido sin colegio. Entonces no sé qué podría preguntarme si yo hubiera ido al colegio y quisiera saber. Es como raro, pero no sabría porque yo ya no fui al colegio. Entonces a mí me parece raro, por ejemplo, ¿eso se hacía en el colegio? ¿Cómo así que todos tenían que hacer esto? ¿Cómo así? No lo entiendo. Es como la misma relación, pero al revés. Me encanta, Rosario, todo eso. Entonces me voy a quedar con la frase de que tuviste a la profesora o tuvieron ustedes a la profesora Vida, porque creo que resume en gran parte todo lo que has compartido con nosotros, gran parte de lo que nosotros creemos con respecto a la educación y que compartimos con tu mamá también. Mil gracias por habernos acompañado, por tu frescura y por tu alegría para compartir toda esa experiencia y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy chévere el espacio, la verdad. Me gusta siempre ser parte como de esto. Gracias, Rosario, por aceptarnos la invitación, por contarnos tantas cosas, por hacer memoria para nosotros de todo lo que nos contaste hoy. Ha sido muy lindo escucharte. Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.